Va a haber grabación, va a haber grabación. Un día más, estamos 27 de enero de 2021, iniciamos la clase de historia, ¿no? Bueno, luego de que el señor, del que el presidente de la República, el señor Sagasti, nos volvió a mandar a la cuarentena otra vez, ya, este, bueno, ya hasta el 14, ¿no? Sí. Total, el 14 no tenías mucho que hacer, así que no hay mucho problema en esa parte, ¿no? Pero los otros días sí, ¿ya? Pero bueno, hay que cuidarse simplemente, hay que cuidarse en casa. ¿Está bien? Ya, profe. Ya, ¿cómo sabe? Listo. A ver, bueno, el día de hoy nos toca desarrollar el tema de civilizaciones en el cercano oriente. Ya nos toca el tema de Egipto, Mesopotamia. Ya, tenemos aquí la parte de teoría, luego tenemos aquí la parte práctica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y también vamos a trabajar un material teórico, ¿ya? El material teórico es el que te presento a continuación, que es este de aquí, ¿ok? ¿Listo? Ya, entonces, y este material se te va a enviar, ¿ya? No te preocupes, lo voy a hacer un PDF y lo envío a todos para que de esa manera, no tengas mayores problemas para poder hacer tus agregados, para que puedas de alguna manera repasar y todo. A ver, empecemos por el tema, ¿no? El rótulo del tema. En el material que se te ha entregado, en la parte superior dice civilizaciones del cercano oriente. Profe, pero yo recuerdo, por ejemplo, en otros libros, por ahí de repente, que algunos le ponían no civilizaciones del cercano oriente, sino le ponían esclavismo, esclavismo en Oriente. Sí, 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 San Marcos también hace un tiempo atrás lo hacía, ya hasta el año 2005, 2006 creo, ya. El día de hoy en su prospecto de examen de admisión de San Marcos ya no aparece esclavismo en Oriente. ¿Por qué no? Sí, pues, profe, San Marcos ya se ha hecho más de élite. No, 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 simplemente es por una cuestión académica. No se niega que haya esclavismo. No se puede negar que haya habido en la antigüedad esclavos. ¿Ya? Eso no se niega. Pero tampoco podemos caer en esta posición de entender que un día todos pertenecían a la comunidad primitiva y al otro día todos se hicieron esclavistas y esclavos. Pero que no es así, es que no es así, pues. ¿Ya? La sociedad es mucho más, es dinámica, hay que entender transiciones, no podemos hacer una sociedad, una historia cuadriculada. Profe, entonces, ¿de dónde vienen esas posturas de simplemente poner este rótulo de esclavismo en, aquí, ¿no? Esclavismo en Oriente, simplemente, y llamar a toda sociedad de la antigüedad esclavista por el simple hecho de ser, de pertenecer, pues, aquí a civilizaciones antiguas? Walter, esa parte. ¿Ya? Entonces, ¿eso viene de dónde? Eso viene de los libros, pues, libros soviéticos de la década del 60. Lamentablemente algunos todavía se han quedado con ese tipo de información y a veces se sigue difundiendo en colegios, ¿no? Este, y ese es un problema. Profe, ¿y eso viene de examen de admisión o no? Sí, sí viene, porque si nosotros no manejamos el marco teórico para poder entender dónde se va a desarrollar el contexto en el cual se va a desarrollar estas situaciones antiguas, entonces vamos a perder en el examen. Porque algunos entienden que hablar de Egipto y Mesopotamia es hablar pues de cuándo surgió la primera escritura, cuántos símbolos eran, cada tablilla cuánto medía, ¿no? Cuánto medía una pirámide, de cuántas piedras se hicieron. Y eso no viene en el examen de admisión. Eso no viene en el examen de admisión, ¿ya? ¿No? ¿Quién fue el arquitecto? ¿No? ¿En qué gobierno se hizo? ¿Ya? ¿De qué gobierno a qué gobierno? ¿Ya? Si era de día, si era de noche, si estaba lloviendo o no. Y eso no viene en esa nación, ¿ya? Entonces, hay que ser mucho más amplios cuando
cuando se tenga que analizar estas sociedades en la antigüedad. Entonces empezamos por Mesopotamia. Ya con ese marco teórico podemos ir empezando por Mesopotamia. ¿Qué es Mesopotamia? Mesopotamia representa la cuna de la civilización mundial. ¿Ya? Es la cuna de la civilización mundial. Porque eso representa Mesopotamia, eso. Estamos hablando de la civilización más antigua de la humanidad. Cuando apareció aproximadamente entre unos 4.000 a 5.000 años hace. ¿Ya? Algunos le ponen inclusive hasta 3.500 años. Bueno, ahí está Mesopotamia. ¿De dónde viene el término Mesopotamia? El término Mesopotamia viene de país entre dos ríos. ¿Ya? Viene ese país entre dos ríos. Profe, ¿y entre qué ríos? Entre el río Tigris y el río Éufrates. ¿Cuáles son esos ríos? ¿Ya? Son los que escribimos aquí. Por acá tenemos entonces al Éufrates. Ahí está, el Éufrates. Y por aquí tenemos el Tigris. Entonces, en torno al río Tigris y Éufrates se desarrolló Mesopotamia. Sí. ¿Ya? ¿Una relación de qué? Mundial. Una relación mundial de la humanidad. ¿Ya? A veces estos términos de cuna, ¿no? A veces cuna de la humanidad, África, el Gran Valle del Río. Cuna de la civilización occidental. ¿Se escucha? ¿Se escucha abajo? ¿Se me escucha ahí? Decía que lo mismo dice. ¿Todos tienen el problema de la conectividad? ¿Hay alguien más que tenga algún problema por ahí? No. No, ni ¿Sí? uno. No. Listo. No, profesor. No, profesor. Ya, estamos bien entonces. Estamos bien. Ya, listo. Entonces le decía que en el caso de Mesopotamia se le puede denominar la cuna de la civilización mundial. ¿Ya? Cuna de la humanidad, África. África es cuna de la humanidad. Aquí estamos hablando de base civilizatoria. Se desarrolló entonces en torno pues al río Tigris y Éufrates. Por eso se le llama la cultura mesopotámica, ¿no? Entre dos ríos. Pero también se le llama la cultura caldeo-asiria. La zona caldea, la región caldea, es esa zona, Babilonia. ¿Ya? Acá está la región caldea. Profe, y la zona siria en torno a la ciudad de Asur. La zona caldea tiene que ver con la zona de mayor productividad agrícola, de mayor intercambio inclusive comercial. Y la zona, profe, del norte, la zona sur, tiene que ver con el desarrollo de un gran imperio, el imperio asirio, que fue quien logrará la gran expansión de Mesopotamia. ¿Ok? Entonces tiene que ver con eso. Ahora, en el caso de Mesopotamia, ¿ya? En el caso de Mesopotamia, ¿dónde se ubicó exactamente? Ubicado hacia la zona del continente asiático, ubicado hacia la zona del Medio Oriente, ¿ya? Ubicado hacia la zona del Medio Oriente. Este término Medio Oriente es una cuestión ya más de geografía, más que de historia, pero de todas maneras lo podemos trabajar. Si esto es el continente europeo y esto fuera el continente asiático, ¿ya? Ahí está el continente asiático. Entonces, la zona más cercana de Asia con respecto a Europa sería el cercano oriente. La zona más lejana de Asia con respecto a Europa sería el lejano oriente. Y la zona del centro sería el Medio Oriente. ¿Ya? Entonces así estaría dividido. Profe, entonces esto está ubicado hacia la zona del Medio Oriente y parte del cercano oriente, sí. Y parte del cercano oriente. Ahí entonces encontramos a Mesopotamia. Actualmente, gran parte del territorio donde se desarrolló Mesopotamia pertenece a un país que se llama Irak. ¿Ya? En la actualidad, Irak. ¿Ya? Gran parte de ese territorio. ¿Qué más? A ver, para hacerlo lo más simple posible. Una vez que la comunidad primitiva se empieza a desestructurar, se empieza a quebrar producto de la revolución neolítica, en ese momento, ya en ese momento, la sociedad no pasó de frente a esclavistas y esclavos,
¿ya? No pasó así. En los inicios, gran parte de la fuerza laboral no está constituido por esclavos. Es cierto, van a haber esclavos. ¿Qué es un esclavo? Es una cosa que se obtiene fundamentalmente a través de las guerras. Profe, también se puede comprar, también se puede comprar, pero la guerra de una manera usual. Eso quiere decir que cuando haya un estado expansionista que someta a otros pueblos, lo más seguro es que también está sometiendo personas y los está tomando como esclavos. Pero en el caso de Mesopotamia, habría que señalar que los que conducen el estado son los reyes, son los sacerdotes, son los funcionarios, ¿ya? Son ellos los que lideran el estado, pero la principal fuerza laboral está constituida por los miembros de la comunidad. Como le decía a tus compañeros en el otro aula, para mí sería muy fácil simplemente decirte, mira, esta es una sociedad entre esclavistas y esclavos, y yo no me haría problema, no me haría rocho. ¿Por qué? Porque bueno, así están en los libros de academia, ¿no? Y en otros lugares a veces lo enseñan así. Pero no es así, pues. Porque inclusive hasta San Marcos nos ha preguntado respecto de esta división. Y muchos simplemente repiten, ¿no? Esclavistas y esclavos, y no es así. ¿Hay esclavos? Claro que hay esclavos, pero son un grupo minoritario con respecto a los miembros de la comunidad. ¿Y qué son los miembros de la comunidad? Son simplemente súbditos que están obligados al Estado a contribuir en trabajo, en servicio militar, a contribuir en monedas, en fin, en lo que demanda el Estado. Son miembros de una comunidad tributaria, ¿ya? La comunidad que tributa entonces en favor del Estado. Ahí tenemos entonces la división en Mesopotamia. Eso está sintetizado aquí. ¿Dónde, profe? Aquí dice, la principal fuerza laboral en Mesopotamia estuvo constituida por los miembros de la comunidad. Y el tipo de sistema que desarrollaron fue un sistema comunal tributario. ¿Ya? Comunal tributario. Profe, entonces, ¿quiénes eran los esclavistas? Creo que es lógico, ¿no? Para que haya esclavista, tiene que haber esclavo, ¿no? Esclavista quiere decir dueño de esclavos. Profe, entonces, ¿algunos funcionarios podían tener esclavos? Claro. ¿Algunos sacerdotes podían tener esclavos? Claro. Profe, ¿el rey podría tener esclavos? Claro. Profe, pero los que llevan a cabo la construcción de los grandes templos, la producción en las tierras del Estado, son los miembros de la comunidad, son ellos, son ellos. Y eso tanto para Mesopotamia como para Egipto. No, profe, está mal. Usted debe entender que simplemente o es esclavo o es esclavista, no hay punto medio. No, eso no ocurrió, ni siquiera en Roma ocurrió, y eso que Grecia y Roma sí son sociedades plenamente esclavistas, porque hasta en Grecia y Roma habían personas que no entraban o encajaban dentro de, el rótulo de esclavista o esclavo. Profe, deme un ejemplo. Jesús, ¿ya? Jebús, ¿no? O Jesús. ¿Y qué tiene que ver Jesús? ¿Esclavo o esclavista? Jesús que fue en Roma, ¿esclavo o esclavista? ¿Fue esclavo? ¿Esclavo de quién? ¿De los romanos? ¿Es esclavo de Esclavista. los romanos? Esclavista. ¿Y quiénes eran sus esclavos? Los No, discípulos. no, ¿Sus discípulos eran esclavos? ¿Sus apóstoles eran esclavos de Jesús? no, No. no, no. Profe, entonces simplemente es un hombre libre. Ni esclavista ni esclavo. No, profe, pero usted no puede decir eso. En la antigüedad todo. ¿Eres esclavista o eres esclavo? No, es que no es así. Profe, pero mi libro dice, pues, yo recién me lo he comprado. Dice 2021, profe. Qué pena, qué pena. Ya, entonces, pero usted dijo que no había medios. Ya, no había medios, no entendí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí?
encontramos o personas entre comillas libres, ¿ya? Pero que esas personas libres van a tener pues diferentes categorías, ¿no? No es lo mismo una persona libre en Roma que en el caso de Mesopotamia. En Mesopotamia, estos miembros de la comunidad no son otra cosa que políticamente son súbditos. ¿Qué quiere decir súbdito, profe? Simplemente tienen que asumir lo que diga la autoridad. Acata, profe, pero no puede protestar. No, no puede protestar. Profe, pero eso no lo hace esclavo. No, es un súbdito. El rey francés, antes de la Revolución Francesa, establecía las cosas y todos asumían, porque todos eran súbditos. Profe, y aquel que reclamaba lo podía matar, mandar a matar y no había ningún problema. Aquí también. No, profe, pero esclavo es el que trabaja. ¿Y tú qué crees? ¿Que el miembro de la comunidad no trabaja? ¿Tú crees que ese campesino el día de hoy en la zona rural no trabaja? ¿Tú qué crees? ¿Que yo no trabajo? No, es que no es igual, ve, profe. ¿Qué no es igual? Es que lo explotan, ve, profe. Aquí lo castigan. Ay, o sea, si me castigaran sería esclavo. No, profe, es que tendría que ser moreno. Ah, ya. O sea, la esclavitud viene por color de piel. No, Eso es profe, no. racismo. Ya, profe, no me confunda, profe. No me confunda, profe. Yo siempre he entendido así las cosas. Qué pena, pues. Profe, usted me está diciendo que voy a destruir todos mis conceptos, preceptos que yo tenía. Claro, tienes que darle un mayor análisis de las cosas. No te puedes quedar simplemente en repetir lo que dicen otros. Profe, pero mi otro profe me decía, qué pena. Entonces, ¿hay esclavos? Claro que hay esclavos. Yo no niego que hay esclavos. ¿Ya? Entonces, los esclavos son un sector laboral minoritario respecto a los miembros de la comunidad. Entonces, ¿quiénes son el sector mayoritario? Son los miembros de la comunidad. ¿Ya? Entonces, zanjado ese problema, ahora sí podemos pasar a los aportes. Profe, pero hay desigualdad social en Mesopotamia. De hecho, que hay desigualdad social. De hecho, no estoy diciendo súbdito frente al rey, hay una gran desigualdad social. ¿Ya? Ahora, aportes. ¿Qué aportes nos ha dejado Mesopotamia? La escritura. La escritura más antigua de la humanidad es la escritura cuneiforme. Se le llama cuneiforme porque está en forma de cuñas, hecha sobre dónde, sobre una tablilla de arcilla. Esta es una tablilla de arcilla sobre la cual se hicieron entonces esta escritura. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué hicieron la escritura? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nació la escritura? No, profe, nació así nomás. No, no, no. Tuvo que haber tenido un porqué. Profe, porque la gente quería inicialmente, pues, escribirle a ella, pe, profe. ¿Ya? Así sea 14 de febrero, pe, profe. Esté lejos, no importa. No, 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 no. Entonces, inicialmente tiene que ver, como decían otros compañeros, con la contabilidad de lo recaudado, con contabilizar inclusive con cuánta fuerza laboral se contaba. En un inicio no todos sabían escribir, era solamente para algunos, era solamente para la élite, se entendía que la escritura inclusive era algo sagrado, ¿ya? Entonces, por eso nace la escritura inicialmente, ¿ya? Profesor, siempre escribían sobre piedra, es que necesitas un material, en este caso no tenemos el papel porque el papel es un invento de dónde, de China, inicialmente, entonces se utilizará lo más cercano que serán las tablillas de arcilla. En algunos casos se va a escribir sobre piedra, es normal, ¿ya? ¿Qué lápiz usaban? No, es tablilla de arcilla, pues, con una suerte de metal, antes que seque esto, entonces ibas labrando las letras, ¿no? Ahora, ¿qué más? Entonces, si bien es cierto, la escritura cuneiforme en un inicio tuvo un carácter
más que nada pues administrativo, contable. Posteriormente, ¿ya? Posteriormente va a empezar a darse el uso también literario, ¿ya? Y es así que se va a poder escribir la obra literaria más antigua de la humanidad. ¿Y cuál es la obra literaria más antigua de la humanidad? La llamada Epopeya de Gilgamesh. ¿Epopeya de Gilgamesh? Porque, ¿qué es esto de la Epopeya de Gilgamesh? A ver, por aquí. Eliminemos esto, ponemos imágenes. Este señor es Gilgamesh. Gilgamesh. Ujú. Se dice que Gilgamesh atrapaba leones, era un hombre sumamente fornido, ¿ya? Era un Hércules mesopotámico, que inclusive por su gran fuerza a veces abusaba de las personas del común, ¿ya? Ese es Gilgamesh, ¿ya? Ese es Gilgamesh. Pero, pero, eh, Gilgamesh, ¿ya? Gilgamesh, en algún momento se pronunció y señaló que era tan fuerte que hasta los dioses debían, ¿ya? De asentir que él era tan fuerte que se podía equiparar a un dios. ¿Profe qué? Claro, equiparar a otro dios, claro. Ahora, vamos a verlo, él dijo más adelante. Entonces, Gilgamesh, ¿ya? Gilgamesh, al señalar esto, dice que esto llegó a los dioses. Los dioses enterados de lo que había señalado Gilgamesh, decidieron castigarlo y enviaron a este mundo a un ser que se llama Enkidu. ¿Y quién es Enkidu, prof? Cuando Enkidu llega a este mundo, llega en una forma salvaje, ¿ya? Este es Gilgamesh y este es Enkidu, ¿ya? Llega en una forma salvaje. Luego, Enkidu logra humanizarse y a partir de humanizarse, Enkidu y Gilgamesh empezaron a competir, ¿ya? Todos los días empezaban a competir. Profe, Gilgamesh y Enkidu, sí. Terminado el día, ninguno de los dos podía decir que había derrotado al otro. Enkidu y Gilgamesh entonces habían entonces equiparado fuerzas. ¿Por qué los dioses habían enviado a Enkidu? ¿Ya? ¿Por qué parece que se besan? No, no. A ver, es que el poema es mucho más amplio. Si te cuento todo el poema se me va la clase. Ese es el problema. ¿Ya? Ese es el problema, ¿no? Lo que pasa es esto, ¿no? A ver, nuevamente. Cuando Enkidu llega a este mundo, llega como un ser todavía animal. Es necesario que Enkidu sea humanizado. Como llegó en forma de bestia Enkidu, dice este mundo, entonces muchos animales se acercaron a Enkidu para buscar protección. Los hombres, ¿ya? Cuando vieron a estos animales, quisieron arrebatarle esos animales a Enkidu. Y Enkidu, a pesar de ser un hombre bestia, aquí no, era demasiado fuerte para los hombres del común. Entonces, ¿qué hicieron los hombres del común? Decidieron armarle una trampa, ponerle algo al frente que no podría él ya dejar de lado, que lo pueda hipnotizar. Entonces, cierto día, en que yo estaba pasando con sus animales y frente a él apareció una mujer. ¿Ya? Claro, ¿no? Esa mujer se señala que humanizó en Enkidu. Enkidu se fue con esa mujer y dejó los animales, lo perdió todo, perdió a todos los animales. ¿Ya? Una vez humanizado, ahora sí Enkidu llevará a cabo ¿qué cosa? Llevará a cabo las competencias con el Gilgamesh.
Y así se dieron las competencias. De ser los más grandes competidores de la antigüedad, ¿ya? Enkidu y Gilgamesh terminaron por convertirse en los más grandes amigos de la antigüedad, ¿ya? Llevando a cabo un conjunto de travesías, enfrentándose a seres mitológicos, ¿ya? Así entonces se daba este proceso mitológico en Enkidu y Gilgamesh. Pero los dioses habían enviado a Enkidu no para que se haga amigo de Gilgamesh, sino que habían enviado a Enkidu para que derrotara a Gilgamesh y para que aquí, ¿no? Quedara bien en claro que realmente todo su fortaleza y todo ello no era comparable a lo que los dioses tenían. Pero bueno, Enkidu, entre comillas, traicionó a los dioses. Y los dioses decidieron, pues, vengarse. ¿Qué hicieron, profe? Lo mataron. ¿Mataron a Enkidu? Sí. A la muerte de Enkidu, Gilgamesh lo va a sentir. Se murió su amigo, ¿ya? Pero en medio de su dolor, Gilgamesh entiende algo más, que por más fuerte que sea, de algo no va a poder salvarse. ¿De qué no va a poder escapar? De la muerte. Del amor. Por eso, que de ahora en adelante, Gilgamesh irá en búsqueda de la inmortalidad. El tema principal de esta obra literaria es la búsqueda de la inmortalidad. Ya, ese es el tema principal. Porque busca la inmortalidad. En esa búsqueda de la inmortalidad, Gilgamesh se señala que encontró un inmortal. ¿Encontró un inmortal? Sí. ¿Y cómo se llama eso inmortal? Se llama Utnapishtim. Utnapishtim, claro. Dice que Utnapishtim había logrado la inmortalidad luego de lo que había sido una calamidad universal, ¿ya? Una crisis universal. Y le preguntó, ¿no? Gilgamesh cómo había logrado este Utnapishtim, ¿ya? La inmortalidad. Y Utnapishtim le señaló, mira, lo que ocurrió fue lo siguiente. Cierto día estaba yo descansando y una ninfa se me presentó. Esa ninfa me señaló que los dioses estaban molestos con los hombres y que había que destruirlos. Me señaló que si yo quería salvarme, salvar a mi familia y algunos de mis animales, debía llevar a cabo la construcción de una gran embarcación de tales y tales medidas, en la cual ingresara no solamente yo, sino también animales de par en par. Porque los dioses habían decidido enviar lluvias por 40 días y 40 noches. Así, después de todo esto, me convertí en inmortal. Profesor Noé, esto es Utanishpishtim. Estamos hablando de una obra literaria que es por lo menos, ¿ya? Una suerte de cuánto, a ver, 2000, 4000, algo de 4000 años antes, ¿ya? De la Biblia. Profe, no, no hable así, profe. Esto es que la esto es la obra literaria más antigua de la humanidad. Profe, no hable así, profe. Pero, ¿ya? A nivel de las ciencias, ¿ya? A nivel de las ciencias, ¿qué hicieron? Llevaron a cabo entonces la numeración decimal y la numeración sexagesimal, ¿ya? Numeración decimal y sexagesimal. ¿Y para qué la numeración sexagesimal? La medida de la circunferencia. Medida de la circunferencia, claro. ¿Cuánto mide una circunferencia? 360 grados sexagesimal. Profe, ¿la circunferencia me servirá para qué? Para muchos usos. Por ejemplo, medida de la circunferencia me permitirá, ya, en cuanto a la numeración sexagesimal,
Ajá. Me permitirá qué cosa, establecer qué cosa, la medida del tiempo. Un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Eso es mesopotámico. El calendario lunar con 360 días. Eso es mesopotámico. Porque todo eso ya hacía Mesopotamia, sí. En base al conocimiento de algunos astros, estableció los días de la semana. Lunes la luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y domingo, el Sol. Eso es Mesopotamia. No, profe, eso es del día de hoy, no, eso es Mesopotamia. ¿Ok? El uso de la rueda, el uso del ladrillo, del arado, ¿ya? Para trabajar la tierra, del torno alfarero para la elaboración de cerámica. Estos son de los inicios de Mesopotamia. 5.000 a 4.000 años hace. Ahí está apareciendo todo esto. No, profe, usted no puede decirme eso. Mentira, profe. Estos son hechos diabólicos. No, eso es Mesopotamia. ¿Ya? Profe, entonces, ahora, continuamos. Luego de todo esto, hablemos ahora del proceso histórico. En cuanto al proceso histórico de Mesopotamia, ¿ya? Mesopotamia avanzó por estos periodos. Periodo sumerio-acadio, imperio babilónico, imperio asirio, imperio neobabilónico. ¿Ya? Ahora, muchos están hablando, por profe, del diluvio y todo ello. En realidad el diluvio es posible que sí se haya dado. No, profe, ¿cómo va a decir eso? Claro, su origen está en la zona sumeria. La zona sumeria está desarrollándose fundamentalmente entre dos ríos. Puede haberse dado una época de lluvias constantes, pero no inundó el mundo. Lo que pasa es que tú tienes que entender para ese momento, inicialmente, durante el periodo sumerio, para ellos, ¿qué era el mundo? El mundo eran ellos, el mundo era su ciudad. Y si su ciudad quedaba entre los ríos Tigris y Éufrates, y finalmente se desbordaron estos dos ríos e inundaron todo, entonces el mundo estuvo inundado, pues para ellos. Simple. Esa es la explicación de tu diluvio universal. Por eso que diferentes sociedades hablan del diluvio universal. ¿Por qué? Porque se desarrollaron también cerca a las zonas de las ribereñas de los ríos y en algún momento las lluvias y algún tipo de desborde del río trajeron como consecuencia una inundación normal. No, profe, no hable así, profe. El mundo era todo el mundo. ¿Sí? Los asirios ya conocían a la sociedad andina. ¿Sí? Conocían a la sociedad de los Caral, de los Kotosh, de los Huacaprieta. ¿El mundo será Huacaprieta para ellos también? No, profe. ¿Ves? El mundo son ellos. Se acabó. Ahí está tu explicación científica. Profe, no sea malo. ¿Cómo decir todo eso? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí, pues, profe, pero eso es diabólico. No, eso es historia. ¿Ya? Ahora sí, vayamos al primer periodo. El primer periodo es el llamado periodo sumerio. ¿Ya? ¿Ya? En ese periodo sumerio, ¿ya? Es donde se dan gran parte de los avances. Es aquí donde apareció la escritura. Es aquí donde apareció el arado, la rueda. En este primer periodo aparecen las llamadas ciudades-estado.
Dichas ciudades-estado son autónomas. ¿Qué quiere decir, profe, autónomas? Tienen su propio gobierno, tienen sus propias autoridades. O sea, no hay una ciudad que mande a otra. Fundamentalmente son teocráticas, gobernadas por el sector sacerdotal. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Se llama patesi o patesi. Es la gran autoridad. ¿Qué ciudades, profe? Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu. Esas ciudades están. Entonces las ciudades son autónomas. Las ciudades entonces tienen una autoridad sacerdotal clara. Algunos de esos patesi terminaron en sí, como reyes gobernantes, como una suerte de deidades en la tierra, pero solo para sus ciudades. Solo para sus ciudades. Recuerda que su ciudad es un mundo. Ahora, aquí, ¿desde dónde se dominaba a los miembros de la comunidad? Porque esos miembros de la comunidad no son esclavos, pues son miembros de la comunidad que tributan en favor del Estado. Se los domina desde el sigurat. ¿Y qué es un sigurat, profe? Un sigurat es un templo. Este es un sigurat. Es un templo. Es un almacén. Es un centro administrativo. Aquí se quedan los excedentes, por eso se llama almacén. La recaudación, pero también la parte superior del templo sirve como un observatorio astronómico. Y no había un sigurat, había un sigurat por cada pueblo, por cada ciudad-estado. Entonces, por Profesor, eso, disculpe, ¿qué es Sigurat? sigurat, ¿qué es? Es un templo. Templo, centro astronómico, almacén. Esta estructura, eso es un sigurat. Esa figurita, esa torre escalonada, eso es un sigurat. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó, profe, con esas ciudades-estado? Finalmente fueron sometidas, ¿ya? Y su sometimiento se da desde Akkad. La ciudad de Akkad, ¿no? Pues estamos aquí, Akkad, logró someter al mundo sumerio. Babilonia surge después, ¿ya? Somete al mundo sumerio. Y así se da la primera unificación. O sea, el primer imperio en Mesopotamia no es de todo Mesopotamia, es solamente esa zona aquí. Es Akkad más la ciudad de Sumeria. Por eso, cuando se dice, pues, el primer imperio de la humanidad, la primera unificación con Sargón I o Sargón de Akkad es entre la ciudad de Akkad y la ciudad de Sumeria. La capital, Akkad. Akkad, ¿ya? Entonces ahí está el imperio. ¿Ya? El primer periodo sumerio. Luego el imperio acadio. Pero Sargón I también va a señalar lo siguiente. No es que él haya construido un imperio en base solamente a la fuerza, no, no. En realidad los dioses siempre estuvieron con él, siempre se portaron con él. Como por ejemplo, profe, mira, Sargón señala que él vivía en la zona del norte del Éufrates. ¿Ya? Él vivía en la zona del norte del Éufrates. Inclusive él nació ahí. Él era originario, no es originario de acá. Sino que su pueblo fue invadido. Y ante la invasión de su pueblo, entonces en ese momento no le quedó de otra a la madre de Sargón, siendo Sargón un recién nacido, teniendo días de nacido, para salvarle la vida, envolverlo en unas mantas, meterlo en una canasta y mandarlo por el Éufrates. Así Sargón pasó por el Éufrates hasta ser rescatado en Akkad. Es Sargón, el Eso no es salvador Moisés. de las aguas. No, Sargón, Sargón. Ya, se parece. Se parece. Pero ese es Sargón. Porque no, no me hable así. Estoy hablando del primer emperador de la humanidad. Él contó así su historia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó, profe, con el gran imperio acadio? Un pueblo que viene de la zona del cercano oriente, ¿ya? Finalmente lleva a cabo su invasión al imperio acadio. ¿Y cómo se llama ese pueblo? Se llama los Gutis o Gudeos. Gutis.
Profe, eran grandes, no sé. ¿Ya? La cuestión que estos señores invadieron. Con la invasión de los hutis, no desaparece las personas. Lo único que ocurre es que desaparece el imperio y hay un renacimiento sumerio. ¿Qué es el renacimiento sumerio? Las ciudades de Ur, Uruk, Lagash, Nippur, esas ciudades renacen, se reestructuran. A tal punto que una de esas ciudades, que se llama Ur, va a establecer un código local, un código de leyes, pero local, no para todo Mesopotamia, solamente para la ciudad de Ur. Y era normal que cuando nacen los primeros estados, estos establezcan normas para su población, pues, porque tienen que estructurarlos. Estructurar, claro, pues, profe. Por ejemplo, si yo quiero normar a un pueblo, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer? Primero tengo que proteger ¿quién? Al mismo pueblo, pues a la población como tal, de que alguien cometa un exceso y elimine a otro. Entonces, ¿qué regla podría establecer? No matarás, pues. Segundo, ¿qué más tendría que proteger? La propiedad. Que alguien no tome algo que no es suyo. Entonces, ¿qué regla podría establecer? ¿No robarás? Porque no, pues, pero es eso. ¿Qué más tendría que proteger? La familia, pues, profe, claro. Y si tengo que proteger a la familia, ¿qué regla podría establecer? No desearás la mujer de tu prójimo, pues, porque podría traer como consecuencia el adulterio. Honrarás a tu padre y tu madre, porque tienes que honrar, pues, a quienes te dieron la vida, ¿no? Profe, profe, no hable así, pues, profe. Usted me está diciendo que estas leyes ya existían desde los Como inicios de siempre. la sociedad. Claro, era normal. Si no, ¿cómo vas a organizar a la sociedad? ¿Cómo vas a normar a la sociedad? No, profe, eso es mentira, eso viene recién después. ¿No? ¿Ya? Ahora, esos códigos que son locales, finalmente van a ser sintetizados. ¿Qué quiere decir? Van a ser tomadas esas leyes y se va a hacer un solo gran código para todo Mesopotamia. Y ese código para todo Mesopotamia se llama el Código de Hammurabi, el primer gran código. ¿Ya? Profe, la religión fue a hacer los griegos. No, las diferentes religiones van tomando aportes. Sí, los griegos van a tomar una gran cantidad de aportes de los egipcios. No, profe, todo nació con los griegos. No, no mira que los griegos también copiaron. Claro, de hecho, y bastante. ¿Eh? Profe, no, pues métase con la religión, pero no se meta con los griegos. ¿Estás seguro? Ya. Las diferentes sociedades eran politeístas. Profe, ya pues, ya fue, ya. Para eso la gente aprende historia, para rajar. No, no. Continuemos, continuemos. A ver, en ese imperio babilónico, ya, este imperio babilónico, la capital será la ciudad de Babilonia. Babilonia no tenía, pues, de repente la misma antigüedad de ciudades como Ur, ¿no? Uru, es creada posteriormente, y rápidamente Babilonia se convirtió en una ciudad eh, de gran afluencia comercial, ¿ya? Una ciudad de gran afluencia comercial, ¿ya? Importante en cuanto a las redes de comercio. Y con el tiempo se convirtió en la capital del imperio. En ese imperio babilónico va a nacer un señor que se llama Hammurabi, con su código de leyes. Su código de leyes son más de 283 leyes. 200, no, profe, son 10 nomás, no, son 283 leyes. Leyes sobre diferentes ámbitos, ¿eh? Sobre cuestiones civiles, por ejemplo, la familia, el matrimonio, la herencia, en fin, eso es civil. Sobre cuestiones administrativas, ya sea impuestos, ya sea de repente, no sé, algunos de repente, algunas sanciones aquí, a nivel de la burocracia, a nivel del Estado, en fin, ¿no? Cuestiones administrativas.
Por ejemplo, el día de hoy, cuando tú tienes que sacar un permiso para poner un restaurante, tienes que sacar un permiso de parte del municipio, es una cuestión administrativa. Profe, entonces, ¿quiénes son los amorritas? Los amorritas son un pueblo que viene de la zona del cercano oriente, que es la que funda ya a esta ciudad de Babilonia, que son las amorritas. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y la ley del talión? Ah, la ley del talión es especial, porque la ley del talión es esa que dice ojo por ojo, ¿ya? Por ojo, diente por diente. Ahora, pero profe, entonces eso es para cobrar venganza. No tanto eso, ¿ah? No tanto ello. Si no existiera esta ley, antes se hubiese podido cobrar venganza como si nada. ¿Ya? Hasta antes era así. Me haces algo, te devuelvo de la misma magnitud. E inclusive se me podía pasar la mano, pues. Entonces el Estado lo que busca de cosa es una suerte de equilibrio. Entonces el Estado ¿qué dice? ¿Sabes qué? Si ha habido una afectación a tu persona, entonces tú puedes reclamar ante el Estado ¿para qué? Para que te puedan resarcir. Te mató un esclavo, entonces que te entregue un esclavo. ¿Ya? Te ofendió y tú, no, la ofensa es equiparable a qué, listo, ojo por ojo, diente por diente. Pero debía de buscar el Estado que goza una suerte de equilibrio. Ahora, más allá de eso, ¿hay desigualdad social? De hecho, la legislación, aquí no, promueve la esclavitud, ¿ya? La legislación como tal no solamente promueve, justifica la esclavitud, justifica la desigualdad social. Eso es Hammurabi, ¿ya? Ahora, pero tenemos también a Hammurabi, ¿ya? Y el llamado dios Marduk. ¿Qué es el dios Marduk? Profe, no es que aquí la sociedad mesopotámica es una sociedad politeísta, es politeísta, creen en varios dioses, pero si bien es cierto creen en varios dioses, Hammurabi trató de darle mayor fuerza a la deificación del dios Marduk, pero no era el único dios sobre el cual va a explicar los grandes cambios. ¿Sobre quién también? Sobre el dios Shamash, porque Hammurabi va a tratar de darle una justificación a sus leyes. Él va a decir, yo no he hecho las leyes, ¿ah? No, 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 no. Y eso va a estar plasmado en algo que se llama la estela de Hammurabi. En la estela de Hammurabi, ¿ya? En la estela de Hammurabi, ¿quién aparece? Aparece Hammurabi, pero hay alguien más. Hammurabi es el que está de pie, está abrazando algo. ¿Qué está abrazando? Las leyes. Las leyes, profe, claro, las tablas que le han entregado. En esa tabla, ¿ya? Han escrito las leyes, las 283 leyes. Hammurabi dice, es el dios Shamash el que se me apareció y me entregó las leyes para su pueblo. Pero, y lo escribió en piedra, y lo escribió en piedra. ¿Qué está? Eso es la estela de Hammurabi. Profe, no, pero eso me parece conocido. Yo he escuchado sobre eso. Pero eso ya está en el caso de Mesopotamia. ¿Ya? Profe, ¿qué hacía el dios Marduk? No, lo que pasa es que simplemente Hammurabi trató de darle mayor eh, predominio al sacerdocio de Marduk para que respaldara las reformas que estaba haciendo. ¿Ya? ¿Cuál es la religión de los 1000 dioses? Desconozco. Hay algunas cosas. Ahora, o hay muchas cosas que desconozco. El imperio babilónico va a caer tras la invasión de los casitas e hititas. ¿Por qué sobresalen los hititas? Los hititas son los primeros productores del hierro. Estamos hablando de un pueblo guerrero que finalmente va a dejar enseñanzas para que otro pueblo guerrero surja en Mesopotamia. Y ese pueblo guerrero viene de la ciudad de Asur, y son los asirios, el gran imperio asirio.
El imperio asirio dominó todo esto. Todo esto que está de color verde limón es lo que dominó el imperio asirio. Desde el territorio cercano a los persas hasta la zona de Egipto. Todo esto estaba bajo su control. Todo eso, todo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que encontramos en el caso del imperio asirio. La dinastía gobernante más importante del imperio asirio fue la dinastía sargónida, donde sobresale la figura de un señor que se llama Asurbanipal. Asurbanipal cambió la capital de Asur a Nínive. Asurbanipal tiene que ver con la máxima expansión. ¿La máxima expansión de quién? De Mesopotamia. Como hemos visto, todo lo que se dominó de verde limón, ¿no? Todo esto llegó hasta Egipto, inclusive Asurbanipal. Mandó a construir la primera biblioteca de la humanidad. El objetivo fue sintetizar el conocimiento de estos pueblos. Y una escultura clásica del imperio asirio será la figura de los llamados toros alados. ¿Qué son, profe? Los toros alados son estas esculturas con cuerpo de toro, con cola de león, con alas y con la cabeza del gobernante. ¿Qué objetivo tiene eso? Darle un realce mítico al gobernante. ¿Ya? Expresar al gobernante y la fusión con estos animales poderosos. Entonces, esa es la figura de los toros alados. El imperio asirio cae producto de una invasión, profe, no, de una rebelión. ¿Ya? De una rebelión. Los diferentes pueblos se van a rebelar y dos pueblos van a asumir la dirección. Uno es Nabopolázar en Babilonia y otros son los medos con César. Los medos consiguieron su independencia y Nabopolázar consiguió refundar un nuevo imperio, el segundo imperio babilónico o el neobabilónico. Ese imperio neobabilónico, durante la época de Nabucodonosor II, ¿ya? Guarda ese nombre para tu hijo en el futuro, durante la época de Nabucodonosor II se logró, ¿qué cosa? Dominar el cercano oriente. Profe, dominar Israel, perdió también Israel. Así se relaciona a los mesopotámicos, en el caso pues de Babilonia, al cautiverio de Jerusalén. Por eso que el nombre de Nabucodonosor también aparece en la Biblia. Pues. ¿Por qué? Pues, es la época de su gran esplendor cultural y comercial. Es la época en la cual Nabucodonosor manda a construir una de las maravillas de la antigüedad que se llaman los jardines colgantes de Serímaris o los jardines colgantes de Babilonia. ¿Por qué son esos jardines colgantes? Fueron considerados por los romanos como una maravilla de la humanidad. Pero también Nabucodonosor se señala que quiso construir un gran sigurat. ¿Qué era un sigurat, profe? Un templo escalonado. Templo, profe, sí, con una gran base, con varios pisos, ya no 3 pisos, no, varios pisos, que sobrepase el cielo. Y para ¿Lo de llevar la a Torre de cabo Babel? obras como, ya, para llevar a cabo obras como los jardines colgantes y esto, y esta obra, será necesario entonces movilizar gente. Pues. Y si vas a movilizar gente de diferentes pueblos, es, de por sí se sobreentiende que algunos de ellos no manejan la misma lengua y que se puedan confundir en el proceso de la construcción. Es lo que algunos le llaman la Torre de Babel. Exacto. No, profe, pero es la Torre de Babel. No, es el Sigurat de Babilonia. Y parte de sus estructuras arqueológicas todavía se quedan. ¿Ya? Profe, y los jardines colgantes, bueno, de esto solamente tenemos referencia, porque en realidad el día de hoy ya no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con el imperio neobabilónico? Finalmente caerá tras la expansión de los persas. ¿Ya? Expansión de los persas, con Ciro el Grande. ¿Ya? Ciro el Grande, Ciro el Grande. Y todo esto forma parte del gran imperio persa. ¿Ok? Luego, vamos a ver ahora el caso de Egipto, la otra gran civilización. Egipto. Conocido por Heródoto, el padre de la historia, como un don del Nilo. ¿Dónde se ubicó Egipto? Al noreste del África, hacia el valle del Nilo,
¿ya? Toda esta zona, el Valle del Nilo, y además, ¿ya? Y además, eh, si se le llamó el país de la Tierra Negra, o si se le llamó también un don del Nilo, tiene que ver con, el, con la importancia del río Nilo para la sociedad egipcia. En torno al Nilo se pudo entonces desarrollar esta gran civilización. Tenemos dos regiones. El Bajo Egipto, que está en torno al llamado Delta del Nilo, la zona más próspera, la zona de mayor productividad agrícola, y el Alto Egipto, ¿ya? El Alto Egipto, la zona montañosa, ¿ok? Pero en esa zona montañosa tenemos la Tebas. ¿Y qué quiere decir Tebas, profe? Es la ciudad que en su momento va a ser la que conduzca el imperio en Egipto. ¿Ya? Ahora, el río Nilo es un río irregular. ¿Qué quiere decir, profe, que es irregular? Que tiene épocas en las cuales el río inunda el valle, ¿ya? Inunda el valle. ¿Qué quiere decir? Se desborda. Y cuando regresa a su cauce normal, deja aledaño al río un material barroso, negruzco, que se llama limo, fertilizante natural. En un inicio debe haber sido pues terrible esas inundaciones. Con el tiempo se convirtieron en algo importante. Y no solamente importante, se convirtieron en algo necesario. A tal punto que se dividió, ¿ya?, el año en tres estaciones. Estación de invasión, o de inundación, digo, ¿ya? Estación de sembrado y estación de cosecha. Tres estaciones, tres estaciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos en torno, pues, a Egipto. ¿Ok? ¿Qué tipo de calendario manejaron? Manejaron un calendario solar. ¿Ya? Calendario solar. Eso será Egipto. No se preocupen, ya, el material se los voy a enviar. Ya les dije ya. Lo envío en PDF con su tutor y de esa manera, para que puedan ustedes repasar. Profe, Egipto también es politeísta, claro. Egipto es politeísta también. Tiene una gran cantidad de dioses. Este es el panteón de dioses de los egipcios. Pero acá está. Acá está. Porque esos son los dioses egipcios, claro. Está Isis, está Osiris, está Ra, está Horus, el dios cabeza de halcón, ¿ya? Con la corona del faraón. Porque, ¿qué hace con la corona del faraón? El faraón en la tierra es la encarnación de Horus. Anubis. Anubis, profe. ¿Quién es? Es el dios de la momificación. ¿Ya? Profe, tenemos a otros. ¿Ya? Pero bueno, más allá de eso, Heródoto también llamó a Egipto el país más religioso de la antigüedad. Y no por la cantidad de dioses, sino lo llamó así porque Egipto, ¿ya? Eh, su religiosidad estuvo muy compenetrada con su sociedad, con su manera de poder integrarse entre ellos. No entiendo, profe. Ya lo vamos a ver en religión. En religión vamos a trabajar un poco más. Características de Egipto. Bueno, aquí repetimos algunas cosas que hemos visto en Mesopotamia, ¿no? La principal fuerza laboral está compuesta por los miembros de la comunidad. ¿Ya? Los miembros de la comunidad son la principal fuerza laboral. Estos miembros de la comunidad desarrollan el llamado sistema comunal tributario. ¿Qué quiere decir, profe, sistema comunal tributario? Quiere decir que la comunidad es la principal fuerza laboral. Y eso lo encontramos acá. Acá está. Profe. Entonces, a ver, a la cabeza del faraón. ¿Qué es el faraón, profe? El faraón es Dios en la tierra. Es la máxima autoridad.
¿ya? Máxima autoridad. Es Dios en la tierra. Dios en la tierra, ¿ya? Máxima autoridad. Luego del faraón, profe, bueno, luego del faraón vendrán los funcionarios, pues. Si hablamos de un estado centralizado, estarán los funcionarios. Entre esos funcionarios, ¿quiénes podrían estar? Bueno, entre los funcionarios estarían el visir, que es el primer ministro, ¿ya? Visir. Estarían los escribas, que se encargan de la contabilidad, ¿ya? Hay que contabilizar lo recaudado, por ejemplo, y otros, ¿ya? Y otros, coma, etcétera. Luego, profe, vienen los nomarcas, también estarían por aquí, conjuntamente con los sacerdotes. ¿Qué es un nomarca? El nomarca es un jefe de nomo, es un gobernante local, gobernador local, ¿ya? Local. Y luego, profe, el sacerdocio. Como en el caso de Egipto, el sacerdocio, ¿ya? El sacerdocio, este, o podemos decir, ¿no? La religión en Egipto es una religión politeísta, entonces no hay un solo sacerdocio, hay varios sacerdocios. Aunque hay sacerdocios que tienen mayor, ¿ya? Hay mayor poder que otros, ¿ya? Hay sacerdocios, como digo, ¿no? El sacerdocio y sacerdocio. Sacerdocio es de mayor poder también, ¿ok? Luego de ellos están los miembros de la comunidad. Porque los miembros de la comunidad, claro, la comunidad tributaria, ellos son el otro grupo. Comunidad tributaria, claro. Profe, lo que usted dijo, ¿no? O sea que luego, ¿ya? Luego de lo que había sido en su momento, pues aquí, las grandes aquí, ¿ya? Luego de lo que había sido en su momento, este, la aparición de los esclavos, ¿no? Después de lo que dijo usted, habían esclavos, sí, pero entre los esclavos y los miembros de la comunidad, la mayoría son los miembros de la comunidad, es cierto. Por esos miembros de la comunidad se organizan en aldeas, en nomos, ¿ya? En nomos. El jefe nomo, el nomarca. ¿Qué es el nomarca? Un gobernador local. Pero las aldeas están compuestas de familias y a la familia se le llama felas. ¿Qué es el felas, profe? La familia ampliada. Y luego recién estarán los esclavos como un sector minoritario con respecto a los miembros de la comunidad. Profe, aquí sí no entiendo, ¿ya? Aquí sí no entiendo. Porque yo he visto, profe, mi película Los 10 Mandamientos, ¿ya? Profe, yo he visto, ¿ya? He visto mi novela, profe, Moisés, ¿no? Con mi mamá nos quedamos hasta tarde. Y ahí los esclavos son la principal fuerza laboral, ¿ven, profe? Inclusive, los únicos que trabajan son los hebreos, pues. Ellos son los que hacen el trabajo más duro. Los egipcios no trabajan, ellos solamente mandan. O sea, hasta antes que lleguen los egipcios, los hebreos, no había trabajadores egipcios. Puede ser lógico eso. O sea, una vez que se fueron los hebreos, desapareció la población en Egipto. Puede ser lógico eso. Entonces ya no le llames Egipto, pues mejor llámale pueblo aquí, ¿no? Imperio hebreo. No, profe, pero ¿y qué hago con mi película, profe? ¿Y mi novela, profe? Mi novela, pues, ¿ya? Entonces, no, pues, la principal fuerza laboral está constituida por estos miembros de la comunidad. Y eso ha venido en preguntas de admisión, ¿ah? San Marcos, pregunta 2006, examen de admisión, ¿ya? Por favor, conéctelos a... Ya, ya, a ver. Profe, entonces, ahí está. Y eso está corroborado aquí, está sintetizado aquí. Como profe, característica, principal fuerza laboral, miembro de la comunidad,
¿Qué tipo de trabajo? Sistema comunal tributario. ¿Cómo vino, profe, la pregunta de examen de admisión para poder yo entender más o menos? En la pregunta de examen de admisión de San Marcos 2006 decía lo siguiente. La base de la economía egipcia, ¿ya? ¿Ya? O la base de la economía en el antiguo Egipto, o en el antiguo, o en el imperio antiguo en Egipto, estuvo compuesta, la base dice fue, ni siquiera dijo que estuvo compuesta, fue simplemente, 2 puntos. Y entre las alternativas, una decía esclavos, inclusive decía esclavismo masificado, decía, ya, esclavos. Y la segunda, la otra alternativa, decía sistema comunal tributario, ¿ya? La comunidad tributaria, comunidad tributaria. ¿Por qué marcó la mayoría? La mayoría marcó esclavos. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Ya? El 90% digamos, aquí marcó esclavos. Y profe, ¿qué pasó? Regresaron para el próximo siglo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, bueno, eso pasó con él. Profe, entonces, ya San Marcos hecho se deslinde, claro, San Marcos hecho se deslinde, ¿no? ¿Ya? Profe, entonces, ¿cuál era la comunidad tributaria? Es la comunidad tributaria la base, pues aquí, de la economía en el mundo egipcio, del imperio antiguo. Y ahí están los otros datos sintetizados. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Qué otros aportes nos ha dejado Egipto? Por ejemplo, tenemos la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica es una escritura de uso sagrada, es considerada la escritura más antigua de Egipto. Fue descifrada por un señor que se llamó François Champollion mediante el uso de la piedra roseta. Además, con el tiempo se desarrolló una escritura jeroglífica abreviada. ¿Qué quiere decir? Mucho más dificultosa de poder descifrar. Y esa se llama la escritura hierática. ¿Y por qué le ponemos de uso sacerdotal? Porque el sacerdocio en aquel momento era el que manejaba fundamentalmente el conocimiento. Luego tenemos la escritura demótica. Y la escritura demótica tiene que ver con una escritura comercial, una escritura mucho más sencilla. ¿Ya? Es escritura jeroglífica, pero mucho más sencilla. Entonces, ahí los cambios. ¿Ok? A nivel de arquitectura, va a sobresalir la construcción de templos y tumbas. Motivo, profe. Tiene que ver bastante con la religión, la religiosidad de Egipto. Por ejemplo, ¿no? El faraón, ni bien ascendía al trono, lo primero que mandaba era construir pues su tumba. Su tumba, profe, claro. Ejemplo de ello, una pirámide, pues. Entonces, pero eso es normal. ¿Es normal? O sea, con tu primera remuneración, ¿no? Luego de haber estudiado ya toda tu carrera universitaria, con tu primera remuneración vas a separar tu nicho en Mafre. ¿Estás seguro? No, profe. Pero bueno, para el egipcio, pensar en el más allá era inmediato. No entendías esta vida sin entender la próxima vida. Por eso que aquí sobresale la construcción de tumbas. Tumbas como por ejemplo las mastabas. ¿Qué es la mastaba, profe? Las mastabas es una tumba de carácter trapezoidal. ¿Ya? Cuando tú hablas de mastaba, estás hablando de una tumba trapezoidal. Es esto. Las pirámides, estas son las pirámides, las más conocidas, ¿no? Keops, Kefren y Miserino. Los hipogeos, profe, los hipogeos son estos. Son las tumbas subterráneas. ¿Por qué hacer tumbas subterráneas? Porque, bueno, en determinado momento, conforme se dieron las invasiones de Egipto, lo primero que eran saqueados eran los recintos funerarios. Entonces había que hacerlo ocultos. De ahí que la tumba más intacta que se ha encontrado al día de hoy sea la tumba de Tutankamón, que era un hipogeo. ¿Ya? Entonces, los tres son tumbas. ¿Ya? Los tres son tumbas. ¿Ya? A nivel de religión, a ver,
religiosidad. Desde el punto de vista egipcio, hay dos vidas, la vida presente y la vida eterna. ¿Qué es lo que busca cada egipcio? Prepararse para la vida eterna. Hay que lograr la vida eterna. ¿Ya? Uno. Dos. ¿Qué más? El egipcio entiende que todo lo que haga en este mundo va a tener sus consecuencias. ¿Dónde, profe? En el día del juicio final. Día del juicio final. Me suena, porque yo he escuchado eso. ¿Ya? Todo lo que haga tendrá que ver con el juicio final. Profe, ya no hable más, ya déjelo ahí. Espérate, pues. La vida eterna no es el retorno a esta vida. Si la vida eterna no es el retorno a esta vida, entonces la pregunta es, ¿dónde voy a vivir la vida eterna? En el inframundo, en el más allá. Allá vas a vivir la vida eterna. Entonces, lo que va a vivir eternamente es tu cuerpo o tu alma. Tu alma. Alma. ¿Alma sí o no? Mi alma. Listo. El hombre es el alma inmortal. Profe, profe, ¿ese no es Platón? Profe, ¿ese no es Pitágoras y los números? Lo etéreo, lo abstracto. Profe, ¿eso no era griego? No, eso es egipcio. Profe, ya está criticando la filosofía. No, te estoy diciendo lo que están haciendo aquí. Entonces egipcio, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Ya. Listo. Una vez que uno muere, ¿ya? Una persona común muere, entonces, ¿qué se tiene que hacer con él? Se tiene que momificar, embalsamar el cuerpo. Ahí tenemos a Anubis, el dios de la momificación. ¿Por qué embalsamar el cuerpo? Porque es un requisito. Es un requisito, ¿ya? Para que tu alma pueda transitar por el inframundo, tu cuerpo ha tenido que ser momificado, embalsamado. Le han sacado las vísceras, inclusive pues el cerebro, con una suerte de garfio que entra por la nariz, ha reventado el cráneo y se ha dado una limpieza del cuerpo. El único órgano con el cual se te va a permitir ir al inframundo será tu corazón. Es el único órgano. ¿Ya? Motivo, profe, porque se entiende para el egipcio que en tu corazón está tu verdad. No está en tu cerebro, está en tu corazón. Inclusive en el día del juicio tú no vas a hablar. Simplemente dejarás tu corazón y tu corazón dirá. ¿Por qué? Claro. ¿Alguna vez has escuchado, estoy hablando con el corazón? ¿Sí? ¿Alguna vez has escuchado, Sí, sí. te amo tanto que te entrego mi corazón? ¿Ya? Eso es egipcio. Eso es egipcio. No, profe, pero es que en el corazón está todo. ¿Seguro que está todo? ¿Seguro? O sea, ¿tus sentimientos están en tu corazón? ¿Dónde está tus sentimientos? ¿Corazón? Solamente. En la cabeza. Cerebro. En el cerebro, en el cerebro. Pero te imaginas que alguien, ¿no? Te lleve bombones el 14 de febrero en una caja en forma de cerebro. ¿Ah? Te entrego mi cerebro porque te amo tanto. Los locos nomás, profesor. Sería ¿Ya? algo peculiar, profesor. Esto del corazón es egipcio. Eso es egipcio. No, profe, no hable así, profe. Es egipcio. ¿Ya? Continuemos. Voy destruyendo, ¿no? Tu mundo, ¿no? Poco a poco. Ya. Ahora, Anubis es el dios de la momificación. Horus es el sol naciente. Osiris es el dios de la resurrección. ¿Ya? Resurrección, claro, aquí está. Este es Osiris, el dios de la resurrección. ¿Ya? Cuando tú mueres y has sido momificado, ahí has tenido el acompañamiento de Anubis. Pero cuando llegas a la sala final, porque el inframundo es un laberinto, ¿ya?
En el inframundo hay varias salas. No hay una sola sala, hay varias salas. Antes de llegar a la sala de Osiris, has tenido que pasar por otra sala y te has podido perder. No todos llegan donde Osiris. Por eso has podido perder, sí. Por eso que necesitas un libro guía. Y el libro guía es el libro religioso más antiguo de la humanidad. ¿Y cuál es el libro religioso más antiguo de la humanidad? El libro de los muertos. No, profe, la Biblia. No, la Biblia no es el más antiguo. El más antiguo es el libro de los muertos. Esto ya existía hasta antes que los hebreos llegaran a Egipto. Ahora, si esto ya existía hasta antes que lleguen los hebreos, mira lo siguiente. Deje que tu corazón era lo único, ¿ya? Que iba a ser, que te iba a acompañar en el inframundo. Llegas a la sala final, sobre una gran balanza, se va a pesar de un lado tu corazón y del otro lado la pluma de la verdad. No puede pesar ni más ni menos. Si pesa más, es porque ha sido malo. Si pesa menos, no es porque ha sido tan bueno, no existe gente tan buena. Lo más seguro es que has utilizado los hechizos del libro de los muertos para limpiar tu corazón. Has querido estafar, embaucar a los dioses. Entonces, por eso pesa menos. Porque entonces, en ese momento de desbalance, aparecerá este animal con cabeza, pues aquí, de lagarto, con cuerpo de león, y se tragará tu alma. No, profe, pero segunda oportunidad. No, no hay segunda oportunidad. ¿Ya? Esto no es el examen de San Marcos. No hay segundo oportunidad. Ahí se acabó todo. ¿Ya? Profe, pero entonces, o pasas o pasas. Si no pasas, se acabó. No hay retorno. Pero el libro de los muertos dice que pasa. ¿Ya? El libro de los muertos dice que pasa. Profe, entonces, tiene que estar equilibrado, claro. Ni mucho ni poco. Aguanta, aguanta, aguanta. Ni mucho ni poco. O sea, un justo medio. Profe, esto es Aristóteles. No es Aristóteles. Esto es Egipto. Profe, no hable así, profe. Te voy a decir a mi profe de filosofía, yo no sé, ya. Dile, no hay problema. ¿Ya? Imaginemos que ya pasaste el juicio. Te encuentras donde Osiris, ¿ya? Y Osiris, ¿ya? Osiris te va a dar la inmortalidad. ¿Cómo que la inmortalidad? Detrás de Osiris, ¿ya? Detrás de Osiris se van a abrir dos grandes compuertas, ¿ya? ¿A dónde te van a llevar? A un lugar que se llama País de los Juncos. País de los Juncos, País de los Juncos. En ese lugar no vas a pasar ni frío, ni sed, ni hambre, nada. Todo va a estar sumamente bien. Inclusive, ya desde la puerta, todos tus familiares que fallecieron te están esperando para que pases la eternidad con ellos. ¿Ya? Inclusive puedes convivir con leones, con todo. Nadie te va a hacer nada. O sea, tranquilo. Profesor, ya aparece en la portada de la atalaya, algo así. Profesor, ¿no es el paraíso? No, se llama País de los Juncos. Y es egipcio. ¿Ya? Ya, profe, ya fue. ¿Ya? Entonces, bueno, entenderás que los pueblos que llegaron a Egipto habrán tomado parte de los aportes de Egipto para hacer lo suyo, ¿no? Ya, ahora sí hablemos del proceso histórico, ya, se me va el tiempo. En cuanto al proceso histórico, ¿no? Ahora, ya, pero ahí no hay internet, profe. Ahora, tenemos etapas. Tenemos el periodo predinástico, tenemos el imperio antiguo, tenemos el imperio medio tebano y el imperio nuevo o neotebano. O sea, Tebas en algún momento se va a convertir en una ciudad muy importante. Primer periodo, el periodo predinástico. ¿Qué quiere decir predinástico, profe? Es la etapa en la cual no hay imperio, no hay unificación, solamente hay nomos, hay aldeas comunales que están lideradas por un señor que se llama nomarca, jefe del nomo, un jefe local.
Con el tiempo se formaron dos reinos, el reino del Alto Egipto y del Bajo Egipto, que van a ser simbolizados en estas dos coronas, la corona del Alto Egipto y la corona del Bajo Egipto. En algún momento se dio el enfrentamiento entre todos estos dos reinos, y un reino se pudo imponer al otro. ¿Quién, profe? Según esta obra escultórica que se llama La Paleta de Narmer, encontramos al rey del Alto Egipto sometiendo al Bajo Egipto. ¿Eso qué quiere decir? Que él llevó a cabo la primera unificación de Egipto, donde las dos coronas se unificarán. ¿Ya? Así entonces se terminó el periodo predinástico y nació el imperio más que antiguo, se llama imperio arcaico o imperio tinita. ¿Por qué se llama imperio tinita? Porque la capital era Tinis. Aquí está el primero que lleva a cabo la unificación, un señor que se llama Menes Onarmer. ¿Ya? Este Menes Onarmer llevó a cabo la primera unificación. Pero, tiempo después, pasando dos dinastías hacia la tercera dinastía, aparece el imperio menfita. ¿Qué quiere decir? La capital se cambió de Tinis a Memphis. Y aquí en torno al imperio menfita aparecen estos personajes: Sócer, Keops, Kefren y Miseril. Sócer, Keops, profe, estos nombres me parecen conocidos. Claro, son los nombres de las pirámides. O sea, durante el imperio menfita se mandaron a construir las pirámides. O sea, si te preguntara, ¿cuándo se construyeron las pirámides? ¿Imperio tinita o imperio menfita? ¿Cuál sería? Imperio Menfita. menfita. Profe, pero para construir esas grandes pirámides fue necesario entonces, fue necesario entonces, fue necesario movilizar una gran cantidad de personas, exacto. Y la lucha por el control laboral de las personas enfrentó al faraón y a los jefes locales, lo que en el tiempo trajo como consecuencia que desapareciera el imperio. No por una invasión, simplemente desapareció. Ahí entramos al llamado primer intermedio. Tiempo después, desde una ciudad que se llama Tebas, se llevó a cabo nuevamente la unificación y dos sacerdocios se unieron: el sacerdocio de Amón y el sacerdocio de Ra, siendo el sacerdocio tebano el que dominó prácticamente el escenario político. ¿Ya? Profe, ¿cómo terminó esto? El imperio medio tebano terminó con la invasión de los Hicsos. Estos Hicsos no ingresaron con el uso del hierro, bronce, usó el bronce. Fundaron un reino que se llamó Avaris. Pero no es que los Hicsos dominaran todo Egipto, dominaron solamente el Bajo Egipto. Tebas, que estaba en el Alto Egipto, recuperará el control del Bajo Egipto. Y al expulsar a los Hicsos, formará el imperio neotebano. ¿Quién lo expulsó, profe? Un señor que se llamó Amosis. Amosis expulsa a los Hicsos. Luego de Amosis tenemos a Tutmosis III, el de la máxima expansión de Egipto. ¿Ya? El poder del faraón cada vez era mucho más preponderante, cada vez tenía mayor poder el faraón. Y en algún momento un señor que se llama Akenatón o Amenofis IV dijo: ¿sabes qué? Hay que deshacerse del control de Tebas, hay que aminorar ese poder. Vamos a establecer un solo Dios, el Dios Atón. Reforma monoteísta, un solo Dios. Ya esto fue perjudicial para los intereses del sacerdocio tebano. Desde una ciudad que se llamó Tel Amarna quiso hacer su reforma. No, lo mataron a Amenofis. Peligroso. ¿Ya? Peligroso. Luego, profe, Ramsés II. Con él se elabora el tratado de paz más antiguo de la humanidad, se llama Paz de Calcio. ¿Con quién es, profe? Con los hititas. Profe, pero Ramsés no es el de que su esposa era Nefertiti. No. Nefertiti es la esposa de Amenofis IV o Akenatón. No, profe, mi novela, ¿ya? Profe, y
No solamente mi novela, profe, sino mi película, profe. No, no, profe. Finalmente, ¿ya? Se hará la invasión de los asirios. Con la invasión de los asirios al imperio tebano, se dará inicio al tercer imperio. Luego hubo intentos, ¿ya? Hubo intentos de recobrar lo que fue en su momento el gran imperio, pero no se logró, ¿ya? Al final, una señora que se llamó Cleopatra se transformó en faraona, ¿ya? Y con ella terminó la dinastía de los Ptolomeos. Ella fue la última Ptolomeo ante la invasión de los romanos, ¿ya? Profe, ¿qué pasó con Roma? ¿Qué pasó con Grecia? Ya eso es otro tema. Vamos entonces a las claves. Vamos a Profe, las ¿cuál claves. es el último imperio? El último imperio, el imperio Saíta, el imperio Saíta. Luego de ahí vino una dinastía más, que es la dinastía Ptolomeica, ¿ya? Pero ya no va a ser lo mismo. Ahí está, esta es la etapa del Renacimiento Saíta, que terminará con la invasión de los persas. Uh-huh. Práctica dirigida. 1. Los primeros pueblos que se asentaron en Mesopotamia, sumerios. Avión. 1 avión. Ya vamos a dictar las claves nada más. 2. Mesopotamia actualmente, Irak. 2 dedos. 3. Los templos de Mesopotamia, centros administrativos de excedentes. 3 besos. 3 besos. 4. Para llevar a cabo la construcción, por ejemplo, de los jardines colgantes, se tuvo que necesitar fuerza laboral de los judíos. Casa. 5. En el antiguo Egipto, los gnomos que eran comunidades agrícolas, pues, ¿no? Controladas por el Estado, que tributaban en trabajo al Estado. 5 casas. 6. La civilización mesopotámica tuvo un significado importante en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque se dio inicio al desarrollo cultural en el Oriente Medio. Avión. ¿Ya? 6 avión. 7. Con respecto a los aportes culturales de Sumeria, señale la alternativa que no se manifiesta una cultura propia de aquella sociedad. Bueno, el uso del vidrio y la letra de cambio, esto es fenicio, lo demás es mesopotamio. 8. El código Hammurabi va a justificar la división social y la esclavitud. Dedo. 9. ¿Ya? Los asirios de la alta Mesopotamia fueron belicosos debido a que necesitaban tierras y fuerza laboral. 9 besos. 10. Egipto se desarrolló en torno al Nilo. Casa. 11. La necesidad de impulsar obras de irrigación. En el caso de Egipto se llamó así, el lago Mueris, una gran obra hidráulica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, profe? Control de agua. ¿Ya? Control de agua. 12. En la cultura egipcia, ¿qué es, profe, la modificación? La modificación es un requisito, pues, para tu recorrido en el inframundo. 12 besos. ¿Ya? 12 besos. 13. En el caso de la nobleza faraónica, nos habla sobre la reforma monoteísta. ¿Qué objetivo tiene? Reducir el poder de la nobleza sacerdotal de Tebas, que son los que lo matan finalmente a Menofis IV. 13 casa. 14. ¿Qué significa la paz de Cádiz? Es el tratado de paz más antiguo de la humanidad. 14 dedos. Y pregunta número 15, no debería estar todo esto aquí, la parte inferior, ¿ya? Le quitas todo esto para que pueda haber una clave directa. Dice, ¿qué representa esta obra escultórica? Tiene un carácter significado mágico religioso. Representa a la autoridad gobernante con la fortaleza del toro, del león y además de las alas, ¿no? Como un ser sobrenatural. 15 entonces, avión. Con eso terminamos y les envío el material más adelante. ¿Ok? Listo, eso